Muy bien. Bien. Entonces, bueno, se acordarán que la semana pasada les dije que, bueno, que fueran leyendo el documento donde hablábamos de los tres factores que influyen o que tenemos que cuidar cuando hacemos un estudio, que es la parte, bueno, la parte epistemológica, la ontológica y la metodológica, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues prácticamente va a ser lo que es el enfoque cuantitativo o cualitativo de la investigación, si va a ser, por ejemplo, un estudio positivista, un estudio constructivista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente era como una pequeña introducción para ver, por ejemplo, eh, pues ahora sí, el abanico de oportunidades que se pueden tener en la investigación, ¿no? O sea, prácticamente también les dije que a diferencia de otros programas, aquí prácticamente vamos a hacer empíricamente nuestra investigación, o sea, al principio vamos a plantearla empíricamente y después simplemente lo vamos a situar dentro de esos ejes, ¿no? Dentro de esos ejes epistemológicos. Es decir, en lugar de empezar primero a plantearnos que nos vamos a hacer una investigación cualitativa constructivista, vamos primero a plantear, bueno, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos desarrollar y después vemos si cae dentro de eso o cae dentro de la parte cuantitativa positivista, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente después de haber leído eso, les pedí que empezaran a reflexionar sobre una problemática o una oportunidad dentro de sus instituciones o dentro del entorno que quisieran ustedes transformar y prácticamente pues incidir a través de una propuesta, ¿no? Entonces, les dije que esta semana, el día de hoy, pues nos íbamos a dedicar precisamente a estar platicando sobre lo que ya hemos reflexionado y que ya a partir de esta semana, pues como tarea es plasmar esas reflexiones en este documento que es el que dice 1.1, actividad 1, epistemología, que no es otra cosa más que completar unos cuadros, que es el cuadro que es el esquema estratégico de la innovación, y el otro que es la parte del cuadro de estrategias, tácticas, objetivos, variables y metas. Entonces son unos cuadritos que tenemos que ir sistematizando, tenemos que ir rellenando con información que parte de nuestras reflexiones y que una vez que nosotros prácticamente ya las completamos, pues entonces ya va a ser mucho más fácil elaborar ya digamos, nuestro esquema ya completo de la investigación. Partíamos sobre la base de que nosotros íbamos a desarrollar, o bueno, vamos a fomentar los desarrollos tecnológicos en lugar de investigaciones. Y los desarrollos tecnológicos eran la mejora de algún proceso, procedimiento o producto que nosotros pudiéramos en un momento dado proponer para que una organización, tanto pública o privada, digamos, lo adaptara y pudiera ser que en un futuro, cuando lo aplicaran, se convirtiera en una innovación completa, ¿no? Entonces, prácticamente, los desarrollos son innovaciones hasta que un organismo, una organización o una persona lo utiliza. Y dentro de ese desarrollo tecnológico, pues prácticamente hay etapas o grados de madurez, que es desde la idea hasta ya la parte de la comercialización, o lo que sería la parte, por ejemplo, de que nosotros generamos la propuesta y tenemos ya, por ejemplo, la implementación como prueba piloto o la implementación ya, digamos, como parte ya de un proceso institucional de alguna institución o de algún organismo, ¿no? Ok, entonces prácticamente partíamos sobre la base de este documento, ¿no? Y este documento al principio, pues decía, bueno, desarrollar un planteamiento estratégico, ya lo vimos, ¿no? Decía que encontráramos una línea de generación y aplicación del conocimiento, en el caso, por ejemplo, de las universidades, en el caso de los tecnológicos, pues se llaman líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Sin embargo, estas, y les dice yo, hay un listado de todas las que maneja
el colegio, y luego todas las que maneja el Tecnológico Nacional de México, y a veces también cada universidad tiene sus propias líneas, porque esas líneas son las que permean sobre sus programas educativos o sobre sus cuerpos académicos donde trabajan los núcleos académicos, ¿verdad? Pero que no importaba si no encontráramos una línea de investigación en el listado que yo les puse en este documento, pues prácticamente podíamos proponer uno. El caso es que nosotros encontráramos una disciplina y una subdisciplina con la cual fuéramos a ir trabajando. Para que así, por ejemplo, cuando ustedes ya se les asigne un tutor pues de especialidad o metodológico, pues prácticamente encontremos a alguien que maneje esa disciplina o esa subdisciplina, ¿verdad? Bueno, entonces, después de esto, se los digo porque, bueno, aquí no tenían que hacer o no tienen que hacer nada, perdón, sino lo único que tienen que hacer es identificar una línea de investigación, o sea, quiere decir una disciplina y una subdisciplina con la cual ustedes prácticamente van a ir trabajando en el futuro, ¿no? Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, bueno, estaba yo contestando aquí un mensajito. Muy bien. Entonces, ahora, lo que seguía era hacer un esquema estratégico de la innovación. Y tal cual dice así, ¿no? La investigación debe ser un proceso natural de las inferencias cognitivas que tenemos, por lo que resulta de gran ayuda, lo hagamos de manera sistemática. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que cuando yo digo que es un proceso natural, quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer empíricamente, es decir, basados en nuestra propia experiencia, todavía sin tener, digamos, esa estructura metodológica referente a la investigación, ¿no? Ok. Dice, por lo cual proponemos que se elabore una matriz de la problemática con un punto central de partida y dos ejes. El nodo central es una oportunidad o problema afín a las líneas de aplicación y generación del conocimiento, es decir, un problema o una oportunidad que sea, digamos, afín a la disciplina o a la subdisciplina que ustedes hayan escogido. Bien, el eje izquierdo debe contemplar elementos que hayan generado el problema, es decir, elementos que estén generando el problema, es decir, pues ahora sí que las causas del problema, ¿no? Que pueden ser tanto generales como específicas, de manera empírica, es decir, todavía no buscamos que nos apoyemos en algo, en alguna fuente oficial, etcétera, ¿no? Si lo pudiéramos visualizar, pues perfecto, pero si no, nada más con que nosotros, de lo que nosotros sabemos, prácticamente es lo que vamos a poner. Muy bien. Dice, el eje izquierdo debe contemplar elementos que hayan generado el problema, ordenados jerárquicamente de mayor influencia a menor y que definan la situación real de una organización o muestra de una población específica. Ahora, ordenados jerárquicamente quiere decir que, bueno, según nosotros, en el orden de importancia, que nosotros pensemos que esos problemas o esos elementos estén generando el problema, ¿verdad? Bueno, pero si no, no importa. El chiste es que los pongamos. Es decir, ahorita podemos poner, si quieren, los que se nos vayan viniendo a la mente y ya después los ordenamos jerárquicamente. Pero prácticamente nos están diciendo que en el eje izquierdo voy a poner los elementos que están generando el problema, ¿no? Y en el eje derecho albergarán acciones o intervenciones y sus respectivas acciones para describir, comprender, analizar y transformar el problema hacia una situación ideal que conlleve un impacto social, un impacto económico, tecnológico, personal, profesional, etcétera, o de cualquier otra índole, ¿verdad? Muy bien, esa es una explicación muy básica, pero aquí está el cuadrito. Dice así, completa el siguiente esquema estratégico de la innovación con el problema u oportunidad de su interés y desarrolle su análisis, ¿no?
Entonces, prácticamente, este es el cuadrito que tenemos que hacer. Ustedes me dicen si lo ven bien o no lo ven bien. ¿Sí? ¿Sí lo ven bien? Está mejor así que le haya subido de tamaño, doctor. Gracias. Muy bien. Ok. Mm. Eh, eh, eh. Ok, muy bien. Entonces, vamos a suponer y vamos a tomar de ejemplo lo que nos acaba de platicar la maestra. Y luego, por ejemplo, todos ustedes me pueden ir preguntando en cualquier momento cómo le podrían hacer ustedes también a en el cuadrito para que también prácticamente ustedes vayan visualizando cómo hacerlo. Voy a ponerlo aquí esto un poquito más. Ahí está. Muy bien, entonces, por ejemplo, el nodo central, que es en la parte central, dice oportunidad o problema afín a las ligas de generación y aplicación del conocimiento y el área de interés del investigador, ¿no? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es decir una descripción puntual de la oportunidad o problema que se adoptará como prácticamente como generador de la innovación, ¿no? Ahora, tenemos que ver, por ejemplo, tres supuestos. Primero, que tenemos que tener ahí, pues, una innovación, ¿no? Tenemos que tener una tecnología y tenemos que tener una investigación. Bueno, ¿qué es lo que vamos? No es que ahí tengamos que poner algo, sino que simple y sencillamente ahí tenemos que visualizar que nuestro problema u oportunidad que nosotros pensemos prácticamente tuviera que ser, digamos, una innovación, es decir, que cualquier institución o cualquier organismo o persona, etcétera, lo pueda, digamos, adoptar, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los fondos de procuración de fondos, perdón, los programas de procuración de fondos, pues prácticamente se lo vamos a proponer al Instituto Tecnológico Superior de Carrillo Puerto. Entonces, prácticamente sí podemos llegar a que funcione como una innovación, es decir, sí lo podemos crear y alguien lo puede usar. Muy bien. Tecnología, bueno, dice técnicas y herramientas físicas y metodológicas requeridas. Bueno, entonces, por ejemplo, un programa de procuración de fondos, pues puede ser, digamos, puede ser un documento en donde yo explicite, digamos, primero cuál va a ser mi esquema de asociación jurídica fiscal y después mi esquema de operación, digamos, para que, por ejemplo, cuando se implemente, ese documento le diga a las personas qué hacer, cómo hacerlo y qué tienen que lograr y en cuánto tiempo, etcétera. Es decir, como un pequeño manual para que las personas puedan prospectar esos fondos y conseguirlos. Muy bien, entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues sí, sí podemos proponerlo porque prácticamente vamos a elaborar un programa, un manual, etcétera, ¿no? O sea, un documento, guía, ¿no? Donde nos vamos a apoyar para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, como les dije la semana pasada, una tecnología no quiere decir que solamente sean cuestiones físicas, fierros, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ser también cuestiones metodológicas. Y si yo estoy proponiendo una metodología para que se pueda implementar, digamos, un programa o eh, digamos, una figura que para procurar fondos para actividades académicas, bueno, pues prácticamente estoy dando una metodología, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, también ya como que estoy cumpliendo con eso. Y desde el punto de vista de investigación, que es la conceptualización de la mejora en un proceso, producto, procedimiento. Pero pues prácticamente la conceptualización, la investigación que va a llevar es, bueno, investigar prácticamente cómo funciona esto, si ahorita hay un esquema para el tecnológico, si no lo hay, si otras universidades lo están haciendo, y prácticamente, bueno, pues entonces conceptualizar un producto. ¿El producto cuál va a ser? Pues prácticamente el manual, y si nos vamos un poquito más allá, pues la implementación
departamento de procuración de fondos o de una figura donataria para de procuración de fondos, ¿no? O sea, un marco legal, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente, pues sí cumplimos con esas tres, digamos, elementos o características para que nuestra oportunidad o problema prácticamente sea, pues, importante, alcanzable, utilizable, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros aquí tenemos prácticamente la parte de comentar el problema, pues vamos a ponerlo, lo voy a poner aquí en la parte de arriba y lo voy a, digamos, a decirlo o escribirlo así de forma muy empírica, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es, pues, la procuración de fondos para actividades académicas voy a poner en una institución de educación superior, perdón, tecnológica. Muy bien, ya no estoy diciendo que en el de Carrillo Puerto, etcétera, estoy diciendo en general. Obviamente que cuando ya lo vaya yo, lo vaya desarrollando, pues prácticamente ya le voy a poner nombre y apellido, ¿no? Muy bien. Entonces, pues esa es prácticamente mi problema u oportunidad. Para algunos será oportunidad, para mí puede ser problema, etcétera, y viceversa, ¿no? Muy bien, acá tenemos. Ya está. Muy bien, ahora en la parte, por ejemplo, del eje izquierdo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta columna que dice elementos que generan la oportunidad o problema, o sea, los elementos y cuál es la situación o oportunidad o la situación problemática. La situación, oportunidad o problemática es, por ejemplo, quién lo está viviendo, ¿no? ¿Quién lo está viviendo? ¿Y por qué, no? Entonces, aquí podría ser, ¿Los estudiantes? las actividades estudiantiles, ¿no? O los estudiantes. Ajá. Ok. Son financiadas por los alumnos, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no todas, pero bueno, son financiadas por los alumnos, ¿no? Sí. Ya no, está de más decir que a veces no tienen o sí tienen. Bueno, la situación problemática o oportunidad es que las actividades estudiantiles son financiadas por los alumnos y tienen que incorporarse, no sé, otro esquema de financiamiento. Eso es algo así como muy básico, pero que prácticamente pues, resume lo que es lo que se está viviendo, ¿no? Las actividades estudiantiles son financiadas por los alumnos y tiene que incorporarse otro esquema de financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces no tienen, ¿no? Entonces, si yo digo que muchas veces no tienen porque los papás o tutores no tienen por la pandemia, porque perdieron el trabajo, etcétera, entonces yo puedo decir que esto está siendo generado por esa situación, ¿no? Entonces le puedo poner, por ejemplo, así como lo acabo de decir, o le puedo Porque poner, digamos, sí, porque viven adelante. en una zona maya, o sea, porque viven realmente, sí, aquí es la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto. Sí, sí, bueno, viven en una zona maya. Ok, entonces, bueno, pues le podemos poner, no sé, el nivel socioeconómico. O los alumnos, bueno, la matrícula del tecnológico está vinculada por los pueblitos aledaños de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Ok, matrícula está, Em, la matrícula está vinculada, ¿no? O sí, sí, está, vinculada a matrícula, no, la matrícula formada, ¿no? está Formada, compuesta, ajá. compuesta, ajá, o compuesta por
Comunidades o pueblos aledaños. Estudiantes que son de comunidades aledañas o Aledañas. pueblos circunvecinos que tienen una estructura socioeconómica basada en las actividades primarias, Agrícolas, ¿no? etc. Primarias, sí. Ok. Bueno, a ver, ajá, entonces, ok. Esa es una. Y la otra, que el nivel socioeconómico de los padres o tutores pues no es muy bollante. No es muy bollante. No sé, puede haber más. La otra Claro. es, por ejemplo, que lo que está generando el problema también es que los alumnos deben cumplir con prácticas y viajes de estudio de forma curricular, etcétera, ¿no? O sea, porque si no hubiera eso, pues prácticamente, pues no les No obligarían hubiera a un hacer. problema, ¿no? Ajá. Entonces aquí estamos. Ok, vamos a dejarlo así de este tamañito, cortito. Ok. Entonces dice, vamos a ver. Ok, ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, estas tres, ¿no? Son elementos que están generando ese problema, ¿no? Están generando ese problema. Y el problema es este, ¿no? O sea, el problema son que las actividades están financiadas por los alumnos. ¿Cuál es el problema? Pues que no tienen dinero los alumnos porque sus padres o tutores no tienen, porque vienen de pueblos circunvecinos y, bueno, pues eso que significa que tienen además que gastar en la movilidad, pues prácticamente pues no les queda mucho, ¿no? Y luego además que a nivel curricular, bueno, pues las prácticas y viajes de estudio pues se toman en cuenta para formar o complementar, digamos, el perfil de egreso del. Entonces es importante que los muchachos tengan prácticas, pero también es importante que esas prácticas que están generando ahorita un gasto, pues se vea de dónde. A veces el instituto obviamente los apoya con el camión, con algunas cosas, etcétera, pero otras veces pues no hay presupuesto. O sea, aquí también podemos poner que, por ejemplo, el tecnológico no tiene, bueno, y aquí le ponemos, y no tiene, y la institución no tiene presupuesto. Porque también, si no tiene presupuesto, o si la gente dice, oye, pero esto no le corresponde eso al tecnológico, sí, pero no hay presupuesto para eso. Ok, o a lo mejor sí tienen presupuesto, pero pues el maestro o algo así decide que es más importante, pues otro, irse más lejos o irse más tiempo, no sé. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, se va entendiendo hasta aquí, maestros, cómo pasamos del nodo central, que es la oportunidad, hacia los ejes izquierdos, que es, bueno, ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, sí, doctor. Bueno, Muy al bien. menos de mi parte. Ok, ahorita vamos a ver otros ejemplos de los compañeros. Entonces, bueno, si dicen que sí entienden, pues adelante. Ok, y entonces aquí en el lado derecho dice la acción o intervención susceptible de describir. Y ponemos también, por ejemplo, una situación ideal. Si aquí tenemos la situación problemática a la izquierda, pues a la derecha la situación ideal. ¿Por qué la situación ideal? Porque se supone que lo que nosotros proponemos es cambiar o transformar esa realidad, ¿no? Muy bien. Sí, Ok. Entonces, prácticamente vamos a decir cuál es la situación ideal que debiera tener este problema. O sea, cuál sería, digamos, la situación ideal que nos imaginamos. Bueno, vamos a poner que, por ejemplo, ¿qué vamos a lograr con nuestra investigación? ¿Qué queremos lograr? Entonces, prácticamente, usted me puede decir qué es lo que quiere lograr. Dígame, ¿qué es lo que quiere lograr?
Estamos moviendo las noticias. Ok, qué es lo que quisiera o sus compañeros, si nos ayudan, qué es lo que quisiéramos que fuera una situación ideal? Pues que, o sea, que se bajaran recursos destinados para, pues para ese tipo de actividades que cada, año con año se tienen que realizar los alumnos, ¿no? Bueno, los alumnos tienen que Tenga practicar. recursos. Ok, que la institución obtenga recursos. Ajá. ¿Se llama financiamiento o es un plan de Vamos a ponerle recursos ahorita. fondos, ¿no? Dijo Que la fondos. institución no tenga recursos y tenga los fondos suficientes para las actividades estudiantiles o académicas, ¿no? Académicas, sí, Académicas. Ajá. Periódicamente. periódicamente. Bueno. Eso sería como lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, sería como que lo fantástico, ¿no? Ok, que la institución no tenga recursos y tenga los fondos suficientes, o sea, no solamente que los tenga, sino que los obtenga y los tenga. Y que los baje. Ajá. O sea, que los obtenga y los baje. Y los pueda aplicar. Destine. Ajá. Los destine, Y ¿no? tenga los fondos suficientes bueno, entonces aquí lo vamos a hacer, para que se destinen a las actividades académicas periódicamente. Bueno, Sí, esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué es lo que usted proponía? Bueno, ahí es donde empieza también, por tiene la ejemplo, investigación, ¿no? exactamente, la investigación, o sea, la acción. Bueno, ¿yo qué necesito? Bueno, pues necesito tener, vámonos paso a pasito, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, la mejora, o sea, que tenemos que decir, por ejemplo, mejora de innovación propuesta, desarrollo tecnológico propuesto o desarrollo de alternativas, etcétera. Bueno, entonces vamos a irlas enumerando. Doctor, perdón, creo que el primero sería como enlistar todas las instituciones o dependencias que pudieran dar el apoyo, ¿no? O sea, bueno, no sé, sí, ¿no? Ok, como enlistar. Ok, pero en eso de enlistar las instituciones, las fuentes de fondos, ¿no? De fondos. Ajá. Bueno, no me sirve de nada enlistarlas. Obviamente, ¿Estudiarlas? que prácticamente tengo que, por ejemplo, determinar, ahora sí, las fuentes, ¿no? Determinar las fuentes Ad hoc, o las sea, fuentes de fondos que pueden apoyar una a los institución de tecnológicos. educación superior tecnológica. Tecnológica. Okay. Ese sería mi número 1. Sí, decir, por ejemplo, bueno, nacionales, internacionales, locales, regionales, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes de fondos? Fondos privados, fondos públicos, etcétera, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora, no solo, ya conozco las fuentes, ahora tengo que bajarlos, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, analizar el mecanismo de procuración de fondos de las fuentes determinadas. Okay. ya. Es decir, por ejemplo, bueno, ¿cuál es digamos, los términos de referencia o, digamos, los requisitos que esas fuentes de fondos piden para darte dinero, ¿no? Analizar el mecanismo. Pero ya no solamente analizar el mecanismo, sino que además, pues prácticamente te dicen, bueno, pues lo único que tienes que hacer es tener una figura con la cual puedas bajar el fondo. Entonces, no sé, establecer o implementar. Vamos a ver, por ejemplo, implementar una figura. Al decir una figura, pues, es decir, una figura jurídica o dentro del mismo tecnológico, o sea, es decir, si el tecnológico con esa estructura legal puede bajar los fondos, pues bienvenido, pero si no, pues prácticamente, ¿no? Implementar la figura
pues ahora sí, la figura jurídica fiscal, ¿no? Adecuada para la procuración, ahora sí, para el financiamiento, ¿no? Para la procuración. Ok. Entonces todo esto, pues me dice, ok, sí, determino, analizo e implemento cuestiones. Ok, pero ¿cómo? Ah, bueno. Entonces aquí te voy a poner, entonces, manual, guía, programa, lo que nosotros vayamos a querer, ¿no? De procuración de fondos. Ok, entonces, bueno, ya sé, por ejemplo, bueno, cuál es la metodología para que yo pueda bajar una, una, eh, unos fondos, ¿no? Unos fondos. Ok, Manuel, ok. Entonces, pues prácticamente esto viene siendo la parte, ajá, lo que yo tengo que hacer, ¿no? Lo tengo que hacer. Ahora, todo esto lo voy a englobar, ¿no? En un solo proceso, en un solo producto, al cual yo voy a ponerle aquí, por ejemplo, producto, proceso o procedimiento. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer? Bueno, podemos hacer un procedimiento para que prácticamente sea como cualquier persona o un departamento específico del tecnológico lo haga, ¿no? O sea, un proceso, un procedimiento, un proceso de decir, bueno, vamos a procurar los fondos y los procedimientos van a ser ya a detalle las actividades. O puedo pensar en un producto. En un producto, yo puedo decir que, por ejemplo, el producto va a ser una fundación, un departamento, una coordinación, un programa, ¿no? Entonces, aquí le digo programa, pues aquí, por ejemplo, en lugar de decirle aquí guía, pues puedo decir programa institucional de procuración de fondos. Ahí está. Muy bien. Entonces, prácticamente, este es mi acción o mi intervención, que obviamente va a incluir todo lo demás, pero que se va a ver reflejado en un solo producto que se llama Programa Institucional de Procuración de Fondos. En donde si se hace la donataria o no se hace la donataria, si se hace la fundación, no se hace la fundación, eso prácticamente para nosotros es irrelevante. Lo único que nosotros queremos es llegar a la etapa de decir, mira, aquí tengo un programa institucional de procuración de fondos donde te dice qué hacer, cómo hacerle y en qué tiempo hacerlo, etcétera, etcétera, para tú procurarte esos fondos como institución. Si lo quieres hacer, hazlo. Si no, pues bueno, veremos quién en la siguiente investigación o algo así le sirve, ¿no? ¿Sí se entiende? Es decir, que aquí, por ejemplo, no significa que nosotros aseguremos que el organismo o la institución o etcétera, o la persona vayan a utilizar la innovación. Nosotros nos vamos a quedar en el plano de la propuesta, ¿no? ¿Sí se entiende? Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Este tipo de situación, en cuanto ya se haya terminado esto y ya haya como este programa o manual o como se le quiera llamar, Ajá. si dice que no, entonces uno puede como venderlo en otros pues instituciones o no, no se podría, o sea, no se presta, no Sí, se claro. presta para, No, se claro, presta. claro. Sí, sí, sí. Aquí lo que se trata, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos es precisamente que tú después lo puedas comercializar a través de un licenciamiento o lo puedas regalar o lo puedas ofrecer o lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque precisamente tú estás diciendo que es para apoyar a una institución de educación superior tecnológica, pero no estás diciendo exactamente en cuál.
pero sí estás diciendo las características que, normativas, jurídicas, etcétera, de esas instituciones. A lo mejor si se lo ofreces a una universidad, le tendrías, digamos, que adecuar a lo que es, por ejemplo, su estructura jurídica o etcétera, ¿no? Si se lo ofreces a una institución particular, pues obviamente que también tienes que adaptarlo a esa parte, ¿no? Entonces, pero sí, o Al sea, contexto, ¿no? Al sí, contexto actual. exactamente, pero prácticamente, puede ser así. Sí, adelante, maestro Rafael. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok. Sí, bueno, la semana pasada yo había comentado, de acerca, ¿no? De trabajar, bueno, de que estoy trabajando con la incubadora de negocios de la UT Chetumal. Ajá. Y mi trabajo, mi propuesta, pues precisamente es hacer una guía, ¿no? O sea, tenemos una metodología Ujú. aprobada por la dirección general, Ok, pero lo que yo quiero es modificarla para que para que los chicos, o sea, lleguen a rondas de financiamiento, o sea, rondas de financiamiento en las plataformas de crowdfunding. ajá, ok, ok. Sí, Ujú. entonces, pero pues yo lo estoy desarrollando aquí en la UT Chetumal, pero Ajá. esto también podría, pues ser, reproducido, ¿no? En otras instituciones que pertenezcan al sistema de universidades tecnológicas. Ah, claro, por supuesto, sí, sí, sí. O sea, una vez que nosotros establecemos la metodología, ya el último paso, cuando ya nos enfrentamos a la parte de la transferencia tecnológica, no del licenciamiento, pues prácticamente la metodología se hace, bueno, prácticamente se hace promo de todos los derechos de autor y se comercializa, ya sea regalándolo, ya sea transfiriendo la tecnología o dándole y dando las asesorías, lo que sea, ¿no? Pero sí, prácticamente todo lo que nosotros hacemos o podemos hacer debe ir enfocado a que cualquier persona lo pueda adoptar, ¿no? Y prácticamente, bueno, si tenemos en un momento dado que adaptarlo, pues lo adaptamos, ¿no? Pero sí ¿cómo se llama? Es bastante viable que todo esto se pueda replicar en otras instituciones, ¿no? De eso es lo que se trata, que nosotros propongamos algo y bueno, ya una institución alce la mano. Obviamente que, por ejemplo, algunos de nosotros, por la posición dentro de las instituciones, etcétera, bueno, a lo mejor podemos promover o fomentar su uso, o podemos llegarlo como ofrecerlo a un programa institucional, un proyecto institucional y ver qué pasa, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas serán así como que pruebas piloto, así hasta que tengamos ya un producto ya, probado, ¿no? Pero sí, sí, claro, todo esto se puede implementar en cualquier otra cosa. Por eso yo les recomiendo que, por ejemplo, cuando hablemos, por ejemplo, de institución de educación superior, institución de educación superior tecnológica, etcétera, o en una organización con las características de una institución así y así. Para no poner, por ejemplo, nombre y apellido, o sea, para no decir, bueno, pues la Universidad Tecnológica de Chetumal, la Universidad, el Tecnológico Superior de Carrillo Puerto, etcétera, porque muchas veces cuando hacemos así, pues prácticamente como que localizamos nuestra investigación y como que diera la impresión de que no lo podemos socializar en otros contextos, ¿no? ¿Sí se entiende, maestros? Sí, muy bien, muchas gracias, muchas Sí, gracias. queda claro, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces prácticamente, pues miren, bueno, obviamente que este cuadrito, pues entre más lleno esté, digamos, con otras cuestiones, por ejemplo, ya reflexiones de agotar los elementos que están generando la oportunidad, hacer ya una descripción tal vez más puntual de las acciones que nosotros
tenemos que tener o crear para hacerlo, etcétera. Bueno, pero prácticamente lo que se quiere es que llenemos este cuadrito. Una vez que nosotros llenamos este cuadrito, pues prácticamente es mucho más fácil. Yo aquí les puse unas preguntas en amarillo, pero esas preguntas son indicativas, es decir, no es necesario que respondan a cada pregunta, sino que son como, digamos, como detonadores para la reflexión. Ajá. Prácticamente, ¿no? Entonces, es así. Sí, adelante, maestro Diego. No, soy Kenia. Lo que pasa Adelante, que maestro. ese es de mi director y Perdón, no, me quedó grabado. Maestro, doctor, por ejemplo, esa parte de las acciones e intervención serían como nuestros objetivos, ¿no? Al principio, bueno, van a ser las acciones y luego las tenemos que transformar en objetivos específicos y un objetivo general. Ujú. Ahorita vamos a Pero, estudiar. pero prácticamente se convierten en nuestros objetivos generales bueno, sí, ¿no? O sea, como tal nuestros objetivos específicos y generales, de alguna forma. Ajá, exactamente. Ujú. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Entonces, prácticamente, pues así quedaría, ¿no? Así quedaría bueno, las preguntas en amarilla son nada más así preguntas detonadoras, ¿eh? No quiere decir que prácticamente tengamos que responder a cada pregunta. Y yo aquí luego ya les puse lo voy a poner aquí, les puse un ejemplo de otra investigación, a ver, de otra investigación a manera de ejemplo, ¿no? O sea, donde dice ejemplificación, uh-huh, ya prácticamente, perdón, acá está la parte, por ejemplo, de la ejemplificación, que es un ejemplo de ¿cómo se llama? De una cadena productiva, de un plano diseño de un modelo de articulación entre la cadena productiva hortofrutícola del estado de Veracruz y la cadena logística de frío. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces se pueden ir guiando por el ejemplo, pero si no, pues, como les digo, esto es así como de manera empírica. Entonces, prácticamente, no tengan miedo de ustedes de poner, pues, lo que basado en su experiencia o su conocimiento, etcétera, les diga, porque básicamente eso debe de denotar, pues, que sí tienen, digamos, algún cierto conocimiento del tema o cierto interés en el tema, ¿no? Eso les va a hacer más fácil, digamos, el planteamiento, ¿no? Ahora, el segundo cuadrito, yo estoy seguro que se ve sencillo, pero estoy seguro que se van a tardar esta semana en hacer y los siguientes cuadros que les voy a mencionar. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente es escribir lo mismo en una columna que en otra, sino que prácticamente hay que ir reflexionando muy bien qué vamos a poner. Les voy a poner como ejemplo. Si nosotros tenemos ya, bueno, ahorita a grandes rasgos, por ejemplo, este llenado del cuadrito, nos vamos a pasar al siguiente que dice, una vez completado el esquema estratégico, con esa información desarrolle el cuadro de estrategias, tácticas, objetivos, variables y metas, ¿no? Ok. ¿Qué es el siguiente cuadrito? Muy bien. El siguiente cuadrito dice así. Primero que nada tenemos también cinco columnas, y la primera columna dice el plan, que es lo mismo que la estrategia y que es lo mismo que el propósito. Entonces, regularmente dice, se refiere a la situación ideal. Entonces, prácticamente lo que nosotros decimos en el cuadrito anterior, que era la situación ideal, pues prácticamente se convierte en lo que es el propósito de la investigación. Y ese propósito de la investigación, bueno, pues administrativamente, o sea, dentro del plano de una planeación estratégica de la investigación, pues sería lo que sería la estrategia. ¿Y qué tendríamos? Pues realmente un plan de acción para desarrollarlo, ¿no? Entonces,
vamos a irlo llenando. Si aquí dice, por ejemplo, que la institución obtenga recursos y tenga los fondos suficientes para que se destinen a las actividades académicas periódicamente, bueno, nosotros lo único que vamos a hacer es ponerlo, ya una vez hecho, pues lo pegamos aquí. Ese es nuestro plan, nuestra estrategia, nuestro propósito. Es decir, el propósito de la investigación o de nuestro desarrollo tecnológico va a ser este. Después decimos, bueno, ¿cuál va a ser el programa, la táctica o el medio? Es decir, a través de qué voy a cambiar o voy a llegar a esa situación ideal, ¿no? Y dice, regularmente se refiere a la acción, intervención susceptible de describir, comprender, analizar y transformar la oportunidad o problema. Muy bien. Entonces aquí decimos, bueno, pues el programa institucional de procuración de fondos es lo que nosotros queremos. O sea, un programita, ¿no? Puede ser, no necesariamente tiene que ser programa, puede ser un manual, una guía, etcétera, ¿no? O sea, algo, le decimos, bueno, programa, porque prácticamente pues, tiene que ver con los medios con los cuales yo voy a llegar a ese propósito o cumplir ese propósito, ¿no? Es decir, ok, el propósito, ¿a través de qué medio lo voy a lograr? Pues voy a lograr que la institución obtenga recursos a través de este programa institucional de procuración de fondos. Y luego dice, bueno, los objetivos, que son las acciones y el fin, ¿no? Que regularmente se refiere a las actividades que se requieren. Bueno, pues aquí nosotros ya vimos que hay ciertas actividades que se necesitan hacer y las ponemos aquí. A lo mejor son menos, a lo mejor son más, pero bueno, ahorita a nivel de ejemplo, pues, prácticamente lo pusimos, ¿no? Entonces, ahí está. Dice, bueno, ya tenemos los objetivos, que prácticamente son los objetivos específicos, ¿no? Y obviamente que la estrategia o el propósito será el objetivo general, ¿no? El objetivo ya final. Ok, y luego dice, por ejemplo, las metas, los logros y la evidencia. Ahora, fíjense que no todo lo del cuadrito anterior se pone, pero todo lo de este cuadrito o el cuadro estratégico nos va a servir en un momento dado para los siguientes cuadros, es decir, no vamos a desperdiciar nada. Entonces, ustedes desarrollenlo y no piensen que alguna columna no les va a servir en un momento dado, en un futuro, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir en eso. Muy bien, voy a ponerlo aquí más. Ya tenemos. Entonces, tenemos aquí las metas, los logros o la evidencia. Dice, regularmente se refiere a los productos parciales de las actividades. Muy bien, aquí las metas entonces, yo tengo que determinar cuáles van a ser mis productos parciales de todos esos objetivos, ¿no? Bueno, esto es así, un ejemplo súper rápido y súper así, rapidísimo pensado, pero ustedes que tienen más tiempo o van a tener tiempo esta semana, pues vayan procurando, ahora sí, hacerlo lo mejor posible. Muy bien. Dice, determinar las fuentes de fondos que pueden apoyar a una institución. Bueno, ¿cuál será el producto parcial? El producto parcial de la determinación de las fuentes. Bueno, podemos poner un listado, ¿no? Como comentaba la maestra, ¿no? Un listado, muy bien. Podemos poner una propuesta de acuerdo de nuestro contexto. De no, que no, sí no. O sea, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ya obtener finalmente. Puede ser un listado, puede ser un censo, puede ser un catálogo, ¿no? Un catálogo. Catálogo. Muy bien. Un catálogo. Ok. Ahora nos vamos al siguiente que dice, bueno, analizar el mecanismo de procuración de fondos de las fuentes determinadas. Ok. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, en algunos lados son términos de referencia, requisitos, etc. Luego, si quieres, le ponemos un nombre y un apellido a ese producto.
o cómo se imaginan ustedes, que sea, por ejemplo, ya el producto de que digas, bueno, aquí tengo el documento, podemos ponerle, por ejemplo, el documento, ¿no? O la guía. Ujú. Sería como las características muy puntuales de la guía, ¿no? O sea, bueno, ¿o sea, sería otro punto? No, es las fuentes. Ok, muy bien. Documento, la guía o características de las fuentes, ¿no? Ok. Que ahí exactamente vamos a decir, bueno, si ya tengo un catálogo, bueno, dentro de ese catálogo, las que más me llamen la atención, que yo puedo decir, bueno, cuáles son las especificaciones para las fuentes internacionales, las fuentes nacionales o las fuentes regionales, etcétera. Es decir, qué me van a pedir o qué piden, ¿no? Luego, implementar la figura jurídica, bueno, pues el documento es el documento del análisis de la estructura, no sé, puede ser administrativa, jurídica y fiscal, no sé, de quién va a pedir el dinero, ¿no? O sea, ¿qué necesito tener? Bueno, pues una estructura administrativa, o sea, ¿quién va a ser el tesorero? ¿Quién va a ser el contador? ¿O quién va a físicamente recibir el dinero, pedirlo, sacarlo, meterlo, sacar unas cuentas? Tenemos que tener una figura para que me depositen, para que yo luego extienda yo recibos de donativos de donativos, etcétera, ¿no? Exenciones de impuestos. Tengo que tener esa estructura. Tengo que tener ese documento que me diga, bueno, qué es lo que tengo que tener o qué es lo que tengo que formar para que yo en cierto momento pueda ser candidato a esto, ¿no? Muy bien. Ok. Y después dice, bueno, el manual guía de procuración de fondos, producto, bueno, pues eso ya era de otra cosa, ¿no? Eso ya era de otra cosa. A lo mejor hay más, ¿no? Más, más acciones que yo tengo que tener, ¿no? Pero se me ocurren esas tres ahorita nada más por cuestiones de practicidad, ¿no? Muy bien. Ahora decimos, muy bien, ¿cuáles son los indicadores que se refiere a los valores, tanto cuantitativos y cualitativos? Es decir, regularmente se refiere a la evidencia medible o cuantificable de los productos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál será, digamos, el indicador si mi meta es tener un listado o si mi meta es tener un catálogo? Sería Quanti, ¿no? No, sí, pero por ejemplo, ¿cuál sería, antes de que nosotros pensemos si es quanti o quali, cuál sería, digamos, el producto que nosotros tuviéramos de evidencia para decir, acá está el catálogo? Pues toda la evidencia es del listado, como se mencionó hace un rato, ¿no? Esa sería la evidencia. Ok, entonces, sí, perdón, ¿alguien quería comentar? Y bueno, y sobre ese listado, ver cuáles son los que podrían estar de acuerdo con nuestro contexto, ¿no? Ok. Entonces, información por contexto. ¿Por contexto qué? ¿Geográfico? No, bueno, sí, contexto geográfico, contexto, pues, educativo, ¿no? O sea, el contexto educativo, o sea, lo que están viviendo los alumnos, lo que está viviendo la escuela, ¿no? Como tal. No lo que está viendo la escuela, sino, por ejemplo, que tú tengas un listado, un catálogo de las fuentes de fondos en donde digas, bueno, por ejemplo, este fondo es público, son 10. Bueno, este apoya actividades, este apoya investigaciones, este apoya, etcétera. Estas fuentes pueden ser privadas, o sea, son organismos privados. Estos apoyan recursos, personas con bajos recursos o instituciones de bajos recursos, estos agropecuarios,
estos por personas vulnerables, etcétera, etcétera. Es decir, la información que tú quieras de ese catálogo para decir, bueno, de todo ese catálogo, ¿cuál nos conviene? ¿No? O sea, y aquí, por ejemplo, todos esos apartaditos van a ser los indicadores de ese catálogo, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, el producto, cuando tú lo calificas, tú vas a decir, bueno, mi catálogo tiene, por ejemplo, qué empresa es, de qué país es, o de qué contexto nacional, internacional, a qué se ha dedicado, qué es lo que financia, qué es lo que le interesa, cuáles son sus intereses, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos apartaditos, prácticamente aunque sea con flechitas, para decir, bueno, este no me conviene porque pues, pide muchas cosas, o no lo sé, etcétera. O sea, es ese tipo de indicadores. Todas esas pequeñas informaciones ya se convierten en los indicadores y prácticamente van a ser, en este caso, indicadores cuantitativos. ¿Por qué? Porque, bueno, los indicadores cuantitativos quiere decir que, bueno, todos tienen, por ejemplo, nombre, todos tienen, por ejemplo, dónde encontrarlos, o sea, una dirección, un teléfono, un correo, una página web, no sé, y entonces prácticamente solamente es cuantitativo porque solamente vas a verificar que toda la información que tú quisieras saber de cada fuente de fondo esté ahí plasmado, ¿no? Muy bien. ¿Sí se entiende? Luego nos vamos a meter con más detalle a los indicadores, pero prácticamente es así como decir, bueno, ¿qué es lo que va a contener el catálogo? ¿Qué es lo que yo puedo calificar en un checklist, ¿no? O puedo pedirle a alguien que me lo rellene. O sea, prácticamente si estuviéramos hablando de variables, bueno, en cuántos celdas o cuántas características va a tener el catálogo. ¿Sale? Muy bien. Sí. Ok, y después, por ejemplo, el documento, la guía de las características. Bueno, aquí, por ejemplo, sí podríamos decir lo que habíamos visto hace ratito, que son, por ejemplo, términos de referencia, requisitos, etcétera. Es decir, ya no solamente el catálogo, sino además, prácticamente qué es lo que piden. Escojo una que me interesa del catálogo y entonces automáticamente me tengo que también saber, bueno, qué es lo que piden, como requisitos, como, no sé, términos de elegibilidad, no lo sé, ¿no? O sea, porque a lo mejor todas estas fuentes de procuración de fondos, pues, no le van a dar a todos los que pidan. A lo mejor tienen una cierta normatividad, o prácticamente tú puedes decir, bueno, pues hay una empresa aquí en Carrillo Puerto y esa empresa solamente nos pide que pues le hagamos promoción, o que tengamos, por ejemplo, su logo en una camiseta deportiva, o que prácticamente le demos un reconocimiento, o que los invitemos a la fiesta de graduación. Cuestiones de ese tipo, cuando ya son fondos privados, pues entonces a lo mejor la gente que te da dinero, pues va a decir, oye, sí, pero mira, no habría manera de que, pues cuando menos quien te está ofreciendo todo esto, pues prácticamente tenga un tipo de reconocimiento, un agradecimiento, etcétera, ¿no? A lo mejor después una reunión, una cena para agradecer, no lo sé. Es complicado esta parte de los fondos porque es más de relaciones públicas, pero que al final y al cabo, pues, tiene uno que cultivar esa relación, ¿no? Muy bien. Ok. Después dice, por ejemplo, el documento de análisis de la estructura administrativa, jurídica y fiscal. Bueno, entonces ahí ya, por ejemplo, será ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos llamar a ese documento? En donde diga, bueno, qué análisis, bueno, qué estructura administrativa debes tener, jurídica, fiscal, etcétera, inclusive el de operación, ¿no? Una estructura inclusive organizacional.
Es decir, quién se va a encargar de qué y cuándo, ¿no? Entonces, a todo eso le podríamos llamar, por ejemplo, ¿cómo le podríamos llamar? Al documento que diga, bueno, como una especie de manual de operaciones, pues podría ser un manual de operaciones. No sé, luego vemos cuál es el término correcto, ¿no? Pero puede ser un manual de operaciones. Ok, esos tres indicadores ya son prácticamente con lo que yo voy a medir o verificar si realmente lo que estoy investigando y haciendo, etcétera, pues va acorde con lo que prácticamente planteé, ¿no? Y después, pues prácticamente el programa institucional, pues obviamente que se va a medir o se va a evidenciar con todo lo que tengamos aquí, ¿no? O sea, el programa va a incluir toda la información, todos los términos de referencia, todo el manual de operaciones, etcétera. Eso es lo que va a incluir ya el programa empaquetado. Entonces, cuando nosotros vayamos a otra institución o a la nuestra, lo que nosotros vamos a llevar es el paquete. Por eso decimos un paquete tecnológico. Vamos a llegar al paquete en donde prácticamente ahí me van a decir qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, quién lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí me voy entendiendo hasta aquí, maestros? Sí, sí, bueno. Sí, todo muy claro. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, está sencillo, ¿no? Está sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir como que determinando lo que queremos hacer. Ok, ya tenemos, por ejemplo, esta parte de, esta parte, digamos, de prácticamente ¿cómo se llama? Estos dos cuadritos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer estos dos cuadritos, donde están, ya tenemos estos dos cuadritos. Ahora, seguimos avanzando y nos dice una vez completado el cuadro de estrategias, tácticas, objetivos, variables y metas, procederemos a realizar el cuadro de las hipótesis. Dice, bueno, el cuadro de las hipótesis dice que si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer chiquito esto para que lo podamos leer bien. Ahí está. Muy bien. Esto dice que, por ejemplo, el cuadro de hipótesis, yo tenga que relacionar, por ejemplo, el 1 con el 2, el 1 con el 3, es decir, el plan con el programa, el plan con los objetivos, el plan con las metas, el plan con los indicadores, y los de abajo son exactamente lo mismo, ¿no? Estrategia, táctica, acciones, logros y valores. Entonces, voy a poner el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5. Y así sucesivamente, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5. ¿Qué es lo que nos va a dar? Vamos a ver qué es lo que nos puede dar. Y dice, realice las siguientes combinaciones y trate de utilizar un conector entre los elementos. Vamos a suponer que yo les puse aquí la parte de generará, pero ustedes pueden poner cualquier otro verbo que esté en la taxonomía de Bloom, etcétera, que prácticamente mejore, transforme, etcétera, una variable con otra. El chiste es encontrar las dos variables con las cuales nos vamos a casar. Ahora, dice, por ejemplo, vamos a ver. El 1 dice que la institución obtenga recursos periódicamente. Entonces aquí le voy a poner, le puedo poner el elemento, ¿no? Dice que la institución obtenga recursos y tenga los fondos suficientes, generará, vamos a poner aquí, pues el 2. Bueno, vamos a suponer que aquí en lugar de 2, pongamos el 2. Ok. Ahí está. Bueno. Ok, no me suena mucho que la institución obtenga recursos y tenga los fondos suficientes para que se destinen a las actividades académicas, generando un programa institucional de procuración de fondos, ¿no? Entonces, lo puedo poner al revés. Es lo mismo que yo diga 1 con 2 que 2 con 1, ¿no? Entonces aquí le pongo 2. El chiste es que ustedes hagan las combinaciones y se den cuenta de cuál suena mejor.
Entonces prácticamente aquí lo ponemos de este lado, ¿no? Y aquí lo ponemos en este. Entonces, así ya podemos decir, bueno, un programa de un programa institucional de procuración de fondos, puede generar que la institución obtenga recursos y tenga los fondos suficientes para que se destinen a las actividades académicas periódicamente. Bueno, me suena un poquito mejor. Sí, más lógico. Relacionando, por ejemplo, algo que voy a hacer, que voy a proponer, con algo que voy a mejorar. Pero ese algo que voy a mejorar, yo le tengo que llamar, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que llamar algo, ¿cómo se llama? Que yo pueda determinar como una variable, ¿no? Como una variable. El programa institucional de procuración de fondos, bueno, me suena una variable porque es una propuesta, pero casi siempre lo que va a generar digamos, la mejora es una variable independiente, ¿no? Acá está. Una variable independiente, muy bien, vamos a ver. Ok, la variable independiente, entonces la variable dependiente, o sea, va a depender, o sea, que está influida o que requiere de la segunda variable, ¿no? Una variable dependiente. Es una variable dependiente, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, prácticamente tenemos el reto de convertir en variables el programa institucional de procuración de fondos y que la institución obtenga recursos y tenga fondos suficientes para que se destinen a las actividades académicas periódicamente. ¿Ustedes cómo le harían, maestros? Perdón, aquí alguien me está preguntando en el chat. Así ya. Ok. ¿Cuál creen que ustedes sería, digamos, la variable independiente? ¿Los fondos? Si hablamos, por ejemplo, de procuración de fondos, bueno, estamos hablando de que la variable independiente va a ser precisamente la procuración de fondos, o sea, la variable independiente es procuración de fondos. El programa institucional va a ser, digamos, que el medio, ¿no? Lo que nosotros proponemos, pero en realidad la variable es la procuración de fondos, ¿no? La procuración de fondos como variable independiente va a generar, o el programa institucional, si ustedes lo quieren ver así, ya como una variable compleja. Bueno, el programa institucional de procuración de fondos como variable independiente va a generar que la institución obtenga los recursos y tenga los fondos suficientes para que se destinen a las actividades académicas periódicamente. Si nosotros lo quisiéramos dejar así, entonces nuestra variable dependiente la tuviéramos que medir, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a medir que realmente se transformó esta parte? No vamos a medirla, por ejemplo, podemos medirla, perdón, con lo que dijimos acá arriba, con un documento que tenga la información de todo el listado, que tenga todos los requisitos y que tenga todo el manual de operaciones. Hasta ahí es el término de la propuesta. Si nosotros lo quisiéramos implementar, obviamente que esto se va a ver transformado o va a generar, digamos, esa sinergia a través de, por ejemplo, fondos procurados, ¿no? Financiadas. Ok. Quiere decir que, por ejemplo, yo a la institución, cuando yo le vaya yo a comentar o a venderle o ofrecerle o regalarle el programa institucional, lo primero que van a decir, bueno, ¿y qué es lo que voy a lograr? Bueno, primero que nada vas a ver o tener o lograr fondos procurados
en dinero, en porcentaje, en lo que tú quieras, ¿no? En número de instituciones que participan, en número de donaciones anuales, en número etcétera, etcétera. Y por el otro lado, actividades académicas financiadas, que pueden ser becas, pueden ser viajes, pueden ser prácticas, etcétera. Y todos esos números me van a indicar si funcionó o no funcionó el programa, si es bueno, si es malo, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente, a nosotros, como nivel propuesta, nos podríamos quedar con lo que hace el programa. Y teóricamente decir que obviamente que si estás organizado y si estás ya bien planeado, bien pues analizado, etcétera, si lo implementas, pues prácticamente vas a tener una mejora. Ahora, ¿de qué va a depender la mejora? Pues obviamente de la innovación, obviamente de que se implemente esto en alguna institución y que se opere, ¿no? Pero cuando menos en papel, pues prácticamente yo tengo que llegar a la conclusión de que obviamente esto puede funcionar, ¿no? Si en papel es ilógico y que es inviable hacer, digamos, una figura que pueda recibir donaciones, pues entonces prácticamente estará mal. O no mal, sino que diremos que como conclusión que las instituciones de educación superior tecnológica en este momento, en este contexto, no tienen un mecanismo normativo, legislado, etcétera, para procurar sus fondos. Bueno, ese podría ser una conclusión. Luego, ya que ponemos eso con todas digamos, las combinaciones posibles, entonces redactamos una oración hipotética, ¿no? Que obviamente ya la tenemos aquí. Ya la tenemos aquí porque, bueno, ya prácticamente, acá está. Dice, vamos a ver. Un programa institucional de procuración de fondos para una institución de educación superior tecnológica puede generar, ¿no? Puede generar que la institución obtenga recursos y tenga los fondos suficientes para que se destinen a actividades académicas periódicamente. O que es lo mismo que decir, ¿no? Puede generar un mayor o puede generar, por ejemplo, flujo de fondos procurados y el aumento de actividades académicas financiadas. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, prácticamente, el conector, pues aquí puede generar, puede incidir, puede influir, puede mejorar, cualquier otro que nosotros queramos ponerle, o le ponemos ese, ¿vale? Entonces, prácticamente, en esta semana lo que haríamos prácticamente es hacer o completar este documento para cada uno de ustedes, ya sea trabajando en equipo, trabajando individualmente, obviamente que no como telegrama como yo lo puse, ¿no? Obviamente, bueno, al principio lo harán como telegrama y luego prácticamente le van a ir poniendo elementos que pueden ir mejorando significativamente en la parte de redacción. ¿Por qué de redacción? Porque al final nosotros estos cuadritos de todas maneras lo tenemos que ir convirtiendo en algo redactado, ¿no? Entonces, entre más elementos de análisis que tengamos aquí, pues prácticamente va a ser mucho mejor. Ahora, todo esto después se va a convertir, o lo vamos a convertir
en que vamos a determinar cuáles de todos estos elementos son de la, digamos, del capítulo contextual, cuáles son del capítulo teórico y cuáles son del capítulo, digamos, por ejemplo, metodológico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ese ya es otro cuadrito que, si quieren, no se los comento nada más para que no tampoco llenarles de cuadros. Pero, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos, ¿dónde está lo que hicimos? Aquí. Si nosotros tenemos esto, pues prácticamente nosotros podemos decir, vamos a poner de verde lo que es un marco contextual, vamos a poner de amarillo lo que es un marco metodológico, y vamos a poner, por ejemplo, de otro color que ahorita veamos, lo que va en el marco teórico. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que vamos a empezar con el amarillo, que es algo contextual. Contextual, pues prácticamente es, por ejemplo, donde dice apoyar una institución de educación superior tecnológica. Entonces, contextualmente, nosotros tenemos que decir que va a ser para ese sistema, ¿no? Para esas instituciones con esas características, etcétera. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, el aspecto, por ejemplo, geográfico. Si nosotros queremos, por ejemplo, pues procuración de fondos nacionales, internacionales, regionales, locales, etcétera, todo eso es, digamos, como que un aspecto contextual. ¿Por qué contextual? Porque podemos decir, bueno, esta investigación se va a desarrollar geográficamente en el municipio de Carrillo Puerto, donde hay, digamos, estas actividades primarias, pero también, bueno, con estas características sociales, sociodemográficas, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tenemos que se va a implementar en una institución de educación superior que, bueno, realmente, por ejemplo, parte del TEC Nacional de México, pero es desconcentrado, o no sé, o sea, ya empezar a describir cómo es la institución. Bueno, desde el punto de vista, pues nada más contextual, pues prácticamente ya está, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué otra cosa contextual hay? Ah, bueno, las actividades académicas son contextuales. Es decir, que en mi marco contextual yo voy a decir que dentro de la estructura de ese instituto tecnológico, en ciertos semestres hay actividades académicas que se tiene que salir y que precisamente eso genera la problemática porque pues necesitan dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ya está. Ok. ¿Qué otra cosa contextual hay? Por los fondos suficientes. Es decir, que también contextualmente en el medio las personas no tienen los medios suficientes para subsistir, etcétera, etcétera. O no tienen los medios, a veces, por ejemplo, ya lo habíamos comentado, los padres o tutores no están bollantes socialmente o socioeconómicamente hablando, en fin, de los que pusimos al principio, ¿no? O sea, de las problemáticas de por qué, que son las que están aquí. Por eso les digo que todo se utiliza. Las que están aquí, que es, por ejemplo, que el nivel socioeconómico de los padres o tutores no es muy boyante, ¿no? Que la matrícula está formada o compuestas por comunidades aledañas o pueblos circunvecinos, que los alumnos deben cumplir con prácticas y viajes de estudio. Ajá. Esas cuestiones son contextuales, ¿no? Entonces van en el marco contextual, ya lo vamos a poner en un cuadrito donde diga, ese es el marco contextual y ya no me voy a salir de ahí. Ahora, teóricamente, bueno, ¿cuáles son aspectos teóricos? Lo voy a poner aquí, por ejemplo, un verdecito. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que podemos encontrar? Bueno, ¿a qué le llamamos procuración de fondos? ¿No? Teóricamente, ¿a qué le llamamos procuración de fondos? ¿Ok? Prácticamente, por ejemplo, ¿cuál es la estructura administrativa, jurídica y fiscal de una empresa donataria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Son, por ejemplo, La figura jurídica fiscal.
Sí, sí, la estructura jurídica fiscal es teórico porque, bueno, ahí te dicen cómo debe estar formada una organización, ¿no? Sin fines de lucro, donatarias, etcétera. Eso te lo dicen teóricamente un marco legal de la empresa. Ahora, por ejemplo, metodológicamente, bueno, vamos a ponerle aquí con otro colorcito, aunque ya no tenga tantos colores. Metodológicamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer, o tengo que saber qué es un programa, o sea, qué lleva un programa, ¿no? También tengo que ver, por ejemplo, este manual de operaciones, ¿no? Metodológicamente tengo que tener, por ejemplo, cómo medir los términos de referencia y prácticamente todo esto de la información. Es decir, metodológicamente tengo que determinar para qué me puede servir tener un catálogo, tener un término de referencia y tener un manual de operaciones, ¿no? Metodológicamente hablando. Entonces, prácticamente, ya aquí tengo mis 3 capítulos del libro, en donde digo, todo lo contextual es en mi primer capítulo, todo lo teórico lo explico y lo determino en el segundo, y lo que voy a hacer o generar ya metodológicamente con una cierta guía, metodología, etcétera, pues prácticamente es lo demás. O sea, ¿cómo voy a medirlo? También es metodológico, entonces ya están ahí. Entonces, prácticamente, ahí viene ya todo lo que nosotros tenemos que ver y hacer. Ya no tenemos que salirnos de los conceptos o de los constructos que ya están aquí plasmados. Obviamente que cuando ya empecé una revisión teórica más exhaustiva, a lo mejor cambian los términos, a lo mejor tengo que aumentar algún tipo de acción o actividad, tengo que aumentar algún tipo de evidencia, etcétera. Pero prácticamente ya giro alrededor o mi investigación gira alrededor de crear en este desarrollo, nada más estos conceptos. Ya no tengo que tener ya no tengo que meter otras variables, ¿no? O sea, ya no me importa otras cosas, ¿no? Entonces es un poquito como ir delimitando lo que tenemos que hacer en un cuadro sistemático, ¿no? Entonces prácticamente ahí ya vemos, por ejemplo, la viabilidad. Dice, bueno, antes de que yo me meta en hacer protocolos, etcétera, bueno, ¿es viable? Pues yo lo veo bastante viable, ¿no? Hay alguien que puede utilizarlo, puedo generar esa información, puedo generar esa metodología, y entonces, pues prácticamente lo puedo hacer, ¿no? ¿Sí se entiende, maestros? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, entonces el reto para esta semana, porque ya vamos acabando la clase, el reto para esta semana es que cada uno de ustedes, esto te lo voy a poner, obviamente se los voy a subir ahorita, ya había subido los 2 documentos, no, perdón, les voy a subir este ejemplo en la plataforma, pero obviamente quiero que ustedes, por ejemplo, hagan el esfuerzo de tratar de hacer este llenado que ahorita hice, y cuando ya esté hecho, me escriban, nos demos un tiempito en la semana, me conecto con ustedes, con cada uno de ustedes que vayan terminando, lo vamos revisando, lo vamos llenando, vamos ahí viendo si está bien, si está mal, etcétera, para que de aquí al viernes pues todos tengamos cuando menos este documento completo, ¿sí? ¿Sí, maestros? Sí, doctor. Entonces, bueno, hagan ese esfuerzo de pensar en el suyo, y en cuanto ustedes tengan una duda o piensen que ya tienen acabado, por ejemplo, el cuadrito de arriba o el de abajo, no sé, me llaman, y si quieren, si se traban en algo, pues lo vamos desarrollando y vamos viendo así cosas puntuales. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando son temas que ustedes pues ya visualizan y de cierto modo pues manejan, etcétera, pues ya es mucho más fácil y todo es muy fluido, ¿no? Sí. Entonces Sí. busquen temas, o sea, ya les había dicho que buscaran temas que les apasionen o que realmente pues les interese, porque a lo mejor no sabemos mucho del tema, pero nos interesa y lo vamos a investigar, ¿no?
no tenemos así como que pues, prácticamente ya leída la investigación ni nada, ¿no? Sino que, bueno, temas que sean de su interés, etcétera, y que podamos hacer un cuadrito como los que hicimos ahorita hasta llegar, digamos, a la oración hipotética, ¿no? Porque de la oración hipotética de todo esto, pues prácticamente el siguiente paso es establecer ya la hipótesis, las variables, los objetivos y todo, pero ya prácticamente aquí están, ¿no? O sea, ya no le tenemos que pensar mucho, acá están, ¿no? Y así ya nada más de forma empírica, lo vamos ya después, cuando veamos ya la formalidad del enfoque metodológico, bueno, ¿cómo voy a cristalizar esto en una metodología dada, ¿no? ¿Sí, maestros? ¿Vale? Sí, doctor. Entendido, doctor. Entendido, doctor. Ok, me están diciendo que si el documento se va a subir a la plataforma. Sí. Bueno, ahorita, por ejemplo, así como ustedes van avanzando, me escriben o algo y yo me conecto a la hora que ustedes me digan, lo revisamos, ¿no? Prácticamente no tengo ningún inconveniente de ir uno por uno. Cuando lleguemos cuando ya esté todo completito, pues prácticamente lo subimos a la plataforma. Porque, bueno, ¿cuál es el documento final? Después de es clasificarlo en esos 3 capítulos que les mencioné, que era el metodológico, contextual y histórico. Pero después de esto, todo esto lo vamos a pasar ya a un documento general y después a un artículo. Hagan de cuenta que todo lo que nosotros ahorita comentamos como este proceso va a ser nuestro primer artículo, ¿no? Y en ese primer artículo, obviamente que lo más fácil es poner todo lo contextual. Entonces, nuestro primer capítulo va a ser contextual, lo que es la fase contextual, pero prácticamente tenemos que recuperar cosas de aquí, ¿no? Prácticamente. Entonces, no es para subirlo a la plataforma, lo pueden subir en el caso, por ejemplo, para que no se les pierda o para que me dicen, ¿saben qué, maestro? Ya lo subí, revíselo o me lo mandan por WhatsApp, etcétera, y ya yo lo voy revisando y nos conectamos y ya vemos, por ejemplo, pues, convergencias o si hubiera alguna observación, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahorita... Sí, de acuerdo. Entendido, doctor. Bueno, entonces ahorita mismo procedo a subirles el documento y también a subirles la grabación. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Gracias. Perfecto. Pues entonces... Sí, Doctor, dígame. una pregunta. ¿Siempre van a ser las clases de 5 a 7? Mira, lo que pasa es que hoy se me juntó otra clase que ya también me replaron porque era de 6 a 8. Entonces ahorita la empiezo a las 7. Pero, no lo sé, si a ustedes les va mejor la de 6 a 8, pues de 6 a 8. No más hoy porque tenía yo ahí una asesoría, ¿no? Pero... Para mí sí, mejor de Sí, 6 a 8. en lo personal igual de 6 a 8. O puede ser más Para mí tarde si ustedes gustan, ¿eh? También. Ustedes me van diciendo. ¿Qué ¿Vale? será? ¿De 7 a 9 o de 8 a 10? Sí, puede ser de 7 a 9, de 8 a 10, no importa. Si ustedes no les importa, no, yo no me importa, ¿no? Digo, porque luego muchas veces o están viajando, o tienen que llegar a su casa, o no sé. O estamos dando clases. Están dando clases, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, puede ser de 7 a 9 o de 8 a 10 sin problema. De 7 a 9 tal vez a lo mejor estaría bueno para si nos podemos extender un poquito, no pasa nada, ¿no? Entonces, de 7 a 9 o de 8 a 10. Yo en lo personal preferiría de 7 a 9, doctor, no sé los compañeros. Muy bien. De 7 a 9 la dejamos para siempre. Bueno. Digo, no ¿sí? sé los demás porque pues ahora sí que... Para dejar el horario de 7 a 9, Así no es. solamente mi materia, sino todas las demás. ¿Sale? Perfecto. Igual de acuerdo. De Muy 7 a bien. 9. Muy bien, Ok, pues, sí. pues ya está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, porque así nos da chance de terminar la jornada académica. Ajá. Ay, sí. Ya de 7 a 9, pues ya como mencionó usted, podemos extendernos un poquito, 9, 9 y media, y Claro. no pasa nada. Sí, es Muy cierto.
Muy bien, entonces así lo hacemos. ¿Vale? Así Bueno, lo muchas hacemos. gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, y se los pongo en la plataforma, ¿sale? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bonita tarde. Bonita tarde a todos igualmente.